¿Alguna vez has visto a este misterioso hombre en tus sueños? Si es así, no te alarmes, no eres el único. Miles de personas aseguran haberle visto únicamente en sueños y no conocerlo en la vida real. ¿Por qué entonces aparece al dormir? Es un rostro que ha aparecido en los sueños de miles de personas provenientes de distintos países. Su mirada es serena, su boca amplia, su frente ancha, tiene poco pelo y cejas arqueadas y pobladas, encima de sus ojos grandes, negros e impenetrables. Unos creen que es el rostro de Dios, otros que es un arquetipo del inconsciente colectivo. Y, la mayoría, que es la cara de un poderoso psíquico. La historia de Disman. Corría el mes de enero del 2006, en Nueva York, y un importante psiquiatra, al igual que otros días, abría la puerta de su consultorio para recibir a una conocida paciente. A diferencia de otros días, esta vez la mujer le pidió una hoja en blanco para dibujar el rostro de un hombre al que afirmaba haber visto varias veces en sus sueños. Jamás lo había visto despierta. Ni en persona, ni en televisión, internet, revistas, libros o algún otro medio. El extraño hombre pertenecía únicamente a su vida onírica, y sin embargo solía darle consejos sobre su vida personal, mostrando así que conocía abundantes detalles de la misma. Durante aquella consulta, la mujer y el psiquiatra hablaron del misterioso sujeto, pero después el psiquiatra dejó el dibujo de la paciente sobre el escritorio, olvidando el tema hasta que cierto día, otro paciente que entraba por primera vez desde que el dibujo había sido hecho, se fijó en el retrato del enigmático hombre y le dijo que él conocía al hombre del dibujo, que lo había visto varias veces en sus sueños, pero jamás se lo había encontrado mientras estaba despierto. Como buen profesional, el psiquiatra vio que el hombre decía la verdad, fijándose en el movimiento de sus manos, en la dilatación de las pupilas y en otros detalles, y eso lo dejó intrigado y pensativo en torno al hombre del retrato, por lo cual decidió enviar copias del dibujo a algunos de sus colegas psiquiatras que tenían pacientes con sueños recurrentes. Un par de meses después, el psiquiatra se enteró de que 4 personas más, todas pacientes de los colegas a los cuales envió el retrato, habían reconocido al misterioso hombre, afirmando haberlo visto varias veces en sueños, pero nunca en la realidad. Nadie le ponía un nombre al hombre de los sueños, todos se referían a él como Disman, este hombre, de modo que Disman acabó transformándose en la forma más común de designarlo. Todo lo anterior tuvo lugar en el 2006, pero actualmente existen alrededor de 2000 testimonios de distintas personas que han visto en sueños a Disman, y esas personas ya no son solo estadounidenses sino gente de ciudades como Berlín, Sao Paulo, Teherán, Pekín, Roma, Barcelona, Estocolmo, París, Nueva Delhi, Moscú entre otras. Todavía los expertos no han podido encontrar rasgos comunes o vínculos verificables entre quienes han visto a Disman. Y, paralelamente, no se ha reportado ningún hombre vivo cuyo rostro coincida con el inquietante hombre que tantos han visto al dormirse. Algunos sueños. Los sueños reportados sobre Disman son tantos que podría hacerse un libro con ellos, aunque no todos se pueden encontrar en la web y, de aquellos que sí se pueden encontrar, hemos elegido 3 a modo de ejemplo, poniéndolos exactamente en las palabras con que fueron referidos por las personas que los vivieron. Sueño 1. Yo vi a este hombre en mi sueño, vestido como Santa Claus. Cuando apareció me sentí tan feliz, al igual que cuando yo era una niña pequeña. Entonces me sonrió y su cabeza se convirtió en un globo, flotando en el aire por encima de mí, pero no importó el esfuerzo con que traté de atraparlo, no pude llegar a él. Sueño 2. He visto a este hombre en 3 sueños completamente diferentes. Era ligeramente diferente de la imagen, pero lo reconocí inmediatamente. Él apareció repentinamente y desapareció de la misma manera. Su mensaje en todos mis 3 sueños fue: se acabó. Eso fue repetido 3 veces en cada uno de los sueños. Las diferencias entre la imagen y el hombre de mis sueños son: el pelo era un poco más largo en la parte superior. Sus cejas no eran tan túpidas. Fuera de eso él es idéntico. No tuve miedo de él, pero sí muchas preguntas. Sueño 3. He tenido este sueño recurrente desde hace algunos años. Un hombre alto, moreno, me muestra una foto y me pregunta si puedo reconocer a mi padre en esta. El hombre de la foto es este hombre que nunca he visto antes, él no se ve para nada como mi padre, sin embargo, yo inexplicablemente respondo que reconozco a mi padre. En este punto, por lo general me despierto sintiéndome muy tranquilo. Otras veces el sueño continúa, y yo estoy delante de la tumba de mi padre, pongo algunas flores en el suelo, y me doy cuenta de que la fotografía sobre la lápida está perdida. Teorías sobre Disman. Teoría del arquetipo.
Esta teoría parte del psicoanálisis de Carl Gustav Jung, quien sugirió que existía un inconsciente colectivo además de un inconsciente personal. Así, viendo que a lo largo de los siglos había imágenes mitológicas que se repetían con ligeras variaciones irrelevantes en distintas culturas, Jung planteó que existían complejos psíquicos, que estos complejos representaban a tendencias innatas, formas de responder a la realidad y de organizar la vida psíquica interna, y que a su vez estos complejos psíquicos producían una serie de patrones de formación de símbolos, siendo así que estos patrones de formación, por responder a los complejos psíquicos, se repiten en diversas épocas y culturas, tendiendo a producir mitos e imágenes simbólicas similares. Aplicando esto al enigma del hombre de los sueños, se ha dicho que Disman es una imagen arquetípica, modelo o ejemplo del cual derivan otros tantos, que a diferencia de otras imágenes arquetípicas no se plasmó en mitos o leyendas, sino que permaneció en el inconsciente de las personas, apareciendo solamente en sueños. Teoría religiosa. Esta teoría dice que Disman es una especie de metáfora humana de Dios. Lógicamente Dios es infinito y no tiene rostro concreto, pero los rasgos de nuestras caras tienen, al menos según disciplinas orientales como la lectura de rostros, determinados significados psicológicos, siendo así que, por ejemplo, los ojos pequeños indicarían algo distinto sobre la persona que aquello que indicarían los ojos grandes. De acuerdo con eso, la cara de Disman tiene rasgos que representan la divina personalidad de Dios. Y, si muchos han soñado con esta cara, es porque intuyen el simbolismo de esos rasgos a través del sexto sentido, o bien porque Dios ha querido revelar cosas sobre su esencia a través de los sueños con Disman. Teoría del Dream Surfer. Esta teoría tiene el respaldo de diversos experimentos parapsicológicos que sugieren la existencia de la telepatía y el hecho de que esta es mucho más fácil de ejercer cuando el receptor del mensaje telepático está dormido, principalmente cuando está dormido y en fase REM, que es la fase en que se producen los sueños, no soñamos todo el tiempo que dormimos, y en que la mente psíquica está más receptiva. De acuerdo a lo anterior, Disman sería un poderoso psíquico que se ha introducido en los sueños de muchas personas a través de la telepatía onírica, telepatía ejercida cuando el receptor duerme. Sin embargo, en este punto unos sugieren que el rostro de Disman es el rostro del psíquico, mientras otros piensan que el psíquico tiene una cara diferente y que por razones desconocidas envía el rostro que tantos han visto en sueños. Aparte de esa divergencia, también se ha planteado que detrás de las emisiones telepáticas podría estar una gran empresa con un plan de acondicionamiento mental. Teoría de la imitación. Este planteamiento escéptico dice que no hay nada paranormal en los sueños con Disman, que simplemente se han repetido porque las personas, al enterarse de Disman, a veces se impresionan mucho y lo ven en sus sueños, tendiendo con esto a hablar de su experiencia, sugestionando a otros y aumentando la posibilidad de que estos también sueñen con Disman, dándole así cada vez más poder para impresionar y sugestionar. Teoría del día a día. Esta teoría dice que, durante la vigilia, hay ciertos rostros que vemos y que no recordamos con claridad. No importa si no les damos importancia, estos quedan en nuestro subconsciente y tienden a aparecer en nuestros sueños, donde intentamos clarificarlos a través de una especie de esquema general.
capturaban la empujaron y afirmaban que a Carmen la habían empujado, que su muerte no era un accidente. También, los correos decían que los culpables debían asumir la responsabilidad del crimen, pues de lo contrario habría terribles consecuencias. La mayoría pensó que los correos eran una farsa elaborada por alguien que quería divertirse causando temor, pero otros no estaban tan seguros. Transcurridos unos pocos días tras la cadena de correos, la chica que ideó el plan para ridiculizar a Carmen estaba bañándose cuando de pronto oyó una extraña risa. Cerró el grifo para oír mejor. La risa parecía venir del interior de la ducha. ¿Acaso se estaba volviendo loca? Aterrada, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su madre nerviosamente y se fue a dormir más temprano que de costumbre. 5 horas después su madre se despertó al oír un portazo en la puerta de entrada. Su hija no estaba en la habitación ni en lugar alguno de la casa. Llamó a la policía, pero los agentes poco podían hacer al respecto, ya que no se podía interponer una denuncia en personas desaparecidas hasta que transcurrieran 48 horas, aún así prometieron a la desconsolada madre patrullar las calles cercanas para buscar a su hija. La búsqueda de familiares y amigos tampoco tuvo éxito y la chica no apareció aquella noche. La mañana siguiente, mientras el conserje del colegio limpiaba las hojas secas del patio, se encontró que la tapa de la alcantarilla, que habían vuelto a colocar después de producirse la trágica muerte de Carmen, había sido levantada y apartada a un lado. Al asomarse descubrió algo realmente escalofriante. Parece que la chica desaparecida la había retirado antes de lanzarse de cabeza por el conducto y se encontraba en el fondo con el cuello roto y la cara destruida, borrada por los golpes que se había dado al caer y golpearse con las escaleras metálicas de las cloacas. Una muerte idéntica a la que sufrió Carmen. El mismo destino les esperaba a las otras 4 culpables de la muerte de Carmen. Tras la muerte de las 2 primeras, un equipo del ayuntamiento soldó la alcantarilla para que nadie más pudiera abrirla. Sin embargo, eso no pareció impedir a la tercera víctima arrancarla del suelo, algo que requería una fuerza sobrehumana. Por supuesto, esa fue la gota que colmó el vaso y se decidió colocar vigilancia a las 24 horas del día en ese peligroso punto de encuentro para suicidas. Las 2 víctimas restantes murieron de la misma forma, pero el espíritu de Carmen en esta ocasión las guió hasta alcantarillas cercanas a sus domicilios. La vigilancia podría frustrar sus planes. Una por una cayeron en las alcantarillas, perdiendo el rostro y rompiéndose el cuello. Todas se habían quedado dormidas antes de su trágica muerte. En ese momento, cuando se encontraban más vulnerables, Carmen aprovechaba para poseer sus cuerpos y guiarlas como si se tratara de un caso de sonambulismo hacia una muerte tan cruel como la que ella había sufrido. Un destino cruel porque podían sentir todo lo que ocurría pero no tenían control sobre su cuerpo. Pero la cadena de muertes no se detuvo ahí, ya que posteriormente otros compañeros de clase de Carmen también fueron encontrados muertos en distintas alcantarillas, con el cuello roto y el rostro anulado. Ellos y ellas también se habían dormido antes de aparecer muertos y resultaba muy inquietante pensar que todos esos otros compañeros muertos no habían creído en los correos electrónicos que afirmaban que Carmen fue empujada. ¿Acaso el espíritu de Carmen se estaba vengando? ¿Podría eso explicar muertes tan extrañas en las que no se entendía cómo diablos los cuerpos habían ido a parar a la alcantarilla sin que nadie advirtiese con claridad el rumbo que las víctimas tomaban antes de ser asesinadas? El espíritu de Carmen Winstead andaba suelto y, quien no creyese que ella fue empujada, corría el riesgo de ser castigado con una muerte semejante a la de Carmen, muerte que caería sobre él o ella durante las horas de sueño, con un sigilo que solo se rompería al caer por la alcantarilla. Una leyenda urbana japonesa cuenta que si sientes una presencia detrás de la puerta del baño debes tener cuidado, tal vez sea el espíritu de Hanako-san. Una niña que murió en el colegio y espera encontrar a alguien con quien vengarse. Hanako-san es una niña fantasma, adolescente en algunas versiones, que acecha en los baños de las escuelas japonesas. Los japoneses la llaman Toire no Hanako-san, que literalmente significa Hanako del baño. Ella tiene el pelo ligeramente corto, negro y lacio, usa una falda roja y su mirada, según cuentan, es capaz de darle la sangre al más valiente. Habita el tercer cubículo de los baños del tercer piso. En otras versiones de la leyenda, el cuarto cubículo. Ya que, en Japón, el 4 es considerado un número maldito por su semejanza fonética con la palabra shi, muerte.
su espíritu generalmente pena en los baños de mujeres, pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrársela en medio del mal olor, la humedad y la penumbra, ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados, por lo cual los profesores, aprovechándose del miedo que inspira Hanako-san, recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños. El riesgo de encontrarte con Hanako-san es mucho mayor si estás solo o sola. Entonces, ni pienses en abrir la tercera o cuarta puerta, porque allí la vas a encontrar, y la mirada que te dedique rondará tus pesadillas por el resto de tu vida, puesto que la habrás hecho enfurecer al irrumpir su privacidad, eso si consigues sobrevivir, y... Por otra parte, cuentan que, si no abres la puerta 3 o 4 pero sientes una presencia en el baño, muy probablemente se trata de Hanako-san. ¿Existe forma de averiguarlo? Por supuesto, provocándola, incitándola a manifestarse, para lo cual puedes tocar la puerta 3 veces, llamarla por su nombre, o hacer la pregunta clave. Hanako, ¿estás allí? Y no es seguro que te responda, aunque si lo hace, la mayoría de versiones cuentan que dirá con voz baja y calmada. Sí, estoy aquí. Una vez que sepas que está allí, realmente tendrías que tener agallas para abrir la puerta, pues estará aún más enfadada que en los casos de quienes abren la puerta sin haber preguntado. No obstante, si tienes un examen en el que hayas obtenido la máxima nota, puedes estar tranquilo pues se dice que Hanako-san se calma y desaparece, desvaneciéndose, cuando ve que eres un gran estudiante y sin embargo, una versión afirma que ella, tengas o no el examen, desaparecerá metiéndose en el inodoro y accionando la válvula y ahora bien, hasta ahora solo se ha presentado la visión más extendida de la leyenda, ya que existen conocidas variaciones en las que Hanako-san se manifiesta de formas sencillamente aterradoras. En la prefectura de Yamagata, cuentan que Hanako-san no siempre responde con voz calmada. Puede responder con voz ronca, como de poseída por el diablo, y entonces, aunque no mueras, podría atacarte o asumir un aspecto tan monstruoso que necesites varias visitas al psicólogo y o bien, según otra creencia de Yamagata, es mejor que jamás abras la puerta pues Hanako no es una niña sino un demonio que emplea voz de niña para que los curiosos caigan y se queden helados al ver que en realidad se trata de un engendro con 3 metros de altura y 3 asquerosas y viscosas cabezas de lagarto. En cierta escuela de la ciudad de Kurosawa-jiri, cuentan que, si te metes al cuarto cubículo y dices 3 veces Ichiban me Hanako-san, Miban me Hanako-san, Sanban me Hanako-san, primera Hanako, segunda Hanako, tercera Hanako, una mano blanquecina aparecerá por encima de la puerta del baño, resplandeciendo espectralmente con su luz de ultratumba y en una escuela de la ciudad de Yokohama, los alumnos creen que, si vas al cuarto cubículo del baño de los chicos y le das vueltas al inodoro unas 3 veces o más mientras insultas a Hanako, una mano ensangrentada ascenderá desde el hueco del inodoro e intentará atraparte. Diferente a las anteriores, en muchas escuelas de Japón existe la superstición de que, si te raspas la rodilla en el patio de la escuela, te podría salir el temido hongo Hanako, el cual es como una mancha blanquecina que, según cuentan, de alguna u otra forma te transmite Hanako-san desde su costra, puesto que esta está llena de ese tipo de hongo. Probablemente te preguntarás cuál es el origen de Hanako-san, y desde cuándo empezó a hablarse de ella. La verdad es que esta chica fantasma ha estado en boca de los japoneses desde la década de los 80, ya que en ese entonces emergió como leyenda propia de la cultura popular urbana. No obstante hay quienes dicen que ya en los años 50 se hablaba de Hanako-san, aunque mucho menos. En cuanto a su origen, se han planteado las siguientes versiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hanako-san estaba jugando a las escondidas cuando ella y los demás alumnos fueron sorprendidos por una alarma de bombardeo, y entonces ella se escondió en el baño y allí murió cuando las bombas enemigas la volaron en pedazos y... El padre de Hanako-san era un sujeto abusivo, violento, pervertido y medio loco, que cierto día enfurecido la persiguió para matarla, dándole muerte en un baño después de que ésta se escondiera allí. Hanako-san murió en un accidente. Unas versiones, en Fukushima, dicen que se cayó por la ventana de la biblioteca de la escuela. Otras, más coherentes, que se cayó por la ventana del baño. Parecida a la del padre, una versión cuenta que la madre de Hanako tenía problemas mentales y estaba perdiendo progresivamente la cordura, hasta que un día perdió la razón e intentó matar a su hija, dándole muerte en el baño, lugar en el que Hanako se había escondido.
La más siniestra de las versiones, cuenta que la escuela, muy probablemente un internado, de Hanako estaba en un área boscosa, y Hanako había salido a dar un paseo entre los árboles, cuando de pronto se percata de que un hombre, con un hacha en la mano, la estaba mirando en forma perversa y malintencionada, ante lo cual ella se asustó y echó a correr rumbo a la escuela, que al parecer estaba casi vacía en esos momentos, ocultándose en un salón, donde estuvo agazapada hasta que, ante la proximidad de las amenazantes pisadas, corrió rápidamente al baño, donde se ocultó en el cuarto cubículo, cerrando la puerta con picaporte. Sin embargo, el hombre escuchó el ruido de la puerta y sabiendo dónde se escondía dijo en voz alta: "Hanako-san Asobimasou, vamos a jugar, Hanako". Y entonces comenzó a fingir que la buscaba, hasta que llegó al baño y a hachazos, destrozó la puerta del baño y él despedazó a Hanako y... Por último, algunos creen que Hanako se suicidó en el baño, cosa que sí es creíble puesto que Japón tiene uno de los mayores índices de suicidios, incluyendo casos de adolescentes y niños, los cuales algunas veces se han matado por la presión social en torno a la obtención de buenas notas, tales como las que hacen que Hanako se desvanezca y será por coincidencia. Dos vigilantes realizan su ronda por una oscura fábrica cuando empiezan a escuchar ruidos. El más veterano le contará al otro la leyenda que circula sobre el lugar, y cómo su dueño vendió su alma al diablo para asegurarse que no le roben. Las linternas proyectaban su haz de luz en la nave desierta. Los dos vigilantes escudriñaban el rincón donde uno de ellos había escuchado un ruido. ¿Ves algo? No, nada. Creo que empiezas a estar obsesionado. Es porque tú eres nuevo, Marcos, seguramente si supieras lo mismo que sé yo y cuenta. Le apremió el novato. Enrique bajó el tono de voz y le informó a su compañero. ¿Sabías que llevamos, entre los que hacemos esta ronda, más de 6 bajas por depresión? Marcos puso tal rostro de sorpresa, que su compañero comprendió que no debía estar al corriente de la situación. Enrique prosiguió relatando la historia y... Antonio, por ejemplo, me comentó que padecía estrés debido a los ruidos que se oían por la noche. Parecían los lamentos de un hombre que, a veces, derivaban en silbido pero lo más traumático llegó cuando escuchó la respiración de una persona muy cerca de su oído y hasta llegó a sentir el calor de su aliento. Joder, Enrique. Y es para acojonarse. Pero bueno, sigue. Marcos estaba cada vez más inquieto. ¿Tú sabías que en esta fábrica estuvieron mucho tiempo sin sufrir ningún robo? Lo más curioso es que siendo uno de los barrios más peligrosos, no tenían a nadie para protegerla. Según una leyenda que circula desde hace tiempo, el dueño de la fábrica hizo un pacto con el diablo nada menos, para que no ocurriese nada en estas naves. Al parecer, Lucifer aceptó el trato y envió un perro horrible, con las fauces de un monstruo y la envergadura de un caballo que arrastraba sus mugrientas garras por cada rincón de este horrible lugar. El trato no fue gratuito. A cambio, Lucifer exigió el alma de un vigilante al año. Cada 12 meses el propietario de la fábrica contrataba a un guarda nocturno y a los pocos días y lo encontraban muerto. Lo único que me dijeron al respecto es que la empresa ha cambiado de dueño y es verdad. Preguntó Marcos intrigado. Sí, en efecto, y por eso hace 2 años que no encuentran el cadáver de uno de los nuestros, pero lo cierto es que los extraños sonidos se siguen escuchando. Un nuevo ruido alertó a Enrique que, automáticamente, dirigió hacia ese punto el foco de luz de la linterna intentando descubrir de dónde provenía. Se acercó al rincón iluminado pero no advirtió nada anómalo. El silencio reinante comenzó a inquietarle. Marcos, ¿estás ahí? Nadie le respondía. Enrique enfocó un bulto en el suelo, justo en el lugar donde estuvieron unos segundos antes. Al acercarse descubrió con horror que los ojos de su compañero miraban al vacío. Le cogió la muñeca derecha para comprobar el pulso. No cabía duda. Marcos estaba muerto. Lo que más impresionó a Enrique es que su compañero estaba cubierto de rasguños y rasgaduras. Era como si una enorme bestia lo hubiera atacado con sus afiladas garras. La descarnada es un espíritu vengativo que seduce a los hombres con su gran belleza y cuando se acercan a ella les revela su verdadero rostro, podrido y en descomposición hasta el punto de convertirse en un esqueleto viviente.
Versión salvadoreña. La versión más conocida de La Descarnada viene de El Salvador y tiene como escenario las carreteras de dicho país, sobre todo la que va de Santa Ana a Chalchuapa. A diferencia de otras leyendas que están más ancladas en el terreno del mito, esta permanece activa en el imaginario popular pues son muchos los individuos que han afirmado ver a la escalofriante Descarnada. La leyenda cuenta así. En las carreteras desoladas solía aparecer una mujer de gran belleza. Sola, con ropas provocativas y actitud sensual y coqueta, haciendo autoestop al borde del camino, esperando al incauto que la recogiera. Una vez que el hombre solo tentaba a los varones, ante la oportunidad de tener una aventura con la mujer, detenía su coche y le preguntaba a dónde iba, la misteriosa mujer respondía siempre que a un sitio no muy lejano, localizado apenas a pocos kilómetros. Así, los hombres nunca dudaban en subirla. Pero, ya dentro del vehículo, la mujer empezaba a mirarlos de manera provocadora, a realizar movimientos tentadores y a seducirlos. Finalmente los inocentes hombres detenían el vehículo y comenzaban a acariciarla y a besarla, pero he allí que el deseo se tornaba en asco y el placer en terror. En efecto, la alguna vez bella dama se transformaba en una especie de asquerosa muerta viviente cuya piel se desprendía poco a poco, quedando entre las manos del hombre restos de piel y músculo. Incluso una vez que el hombre quedaba paralizado por el miedo y detenía sus caricias, el proceso de descomposición y degradación continuaba hasta que la mujer se presentaba como un esqueleto viviente y, según cuentan, todo aquel que la llegase a ver quedaba en estado de shock. Confundido, incapaz de hilar palabras que pudiesen explicar lo sucedido. Presa del miedo absoluto, como si acabase de despertar de la más vívida pesadilla. No se sabe bien origen de la extraña mujer, pero muchos afirman que se trata del espíritu de una perversa hechicera. Versión azteca. Esta versión no es muy conocida pero es la más impactante de todas. La historia es la siguiente. En un pequeño pueblo a las afueras de Tenochtitlán, vivía un valeroso y célebre guerrero con su esposa, la cual jamás le había podido dar un hijo o hija, por lo cual era despreciada entre los miembros de la comunidad. Según la tradición, una mujer infértil debía ser expulsada de la sociedad para evitar que su presencia trajese el infortunio general. Pero el guerrero era compasivo y amaba a su esposa, además de que no perdía las esperanzas de tener descendencia con ella, razón por la cual había evitado que la comunidad exiliase a su mujer. Sin embargo, cierta mañana el destino la desamparó y su esposo fue enviado a la guerra. Mas, para colmo de males, poco después de que él se marchó, ella se dio cuenta de que estaba por fin embarazada. Entonces corrió, intentando alcanzar a su marido para darle la buena nueva. Pero no pudo alcanzarlo, pues una turba de enfurecidas mujeres la apedreó para cumplir con el absurdo rigor de la tradición, matando así al bebé que había en su vientre. No obstante, tras ser apedreada la mujer rogó a los dioses que la ayudaran en su venganza, y los dioses la escucharon y le concedieron el poder de arrancarse la piel para aterrorizar a aquellas mujeres y después matar a sus hijos y ella podía quitarse la piel, ir a matar y luego volver a su apariencia normal, evitando de ese modo las sospechas. Logró así acabar con muchas de las mujeres que la apedrearon en las 7 noches de terror que hizo vivir al pueblo antes de que su marido volviese de la guerra. Cuando su esposo volvió, ella intentó quitarse la piel y salir a matar a las víctimas pendientes sin que él se despierte, sin que se dé cuenta, pero él se hizo el dormido y después la siguió, quedando espantado al ver el oscuro poder de su esposa y lo que ésta hacía con ese poder. Él sabía que esas mujeres habían obrado mal, pero las acciones de su esposa le parecían desmesuradas, de modo que volvió rápidamente y le lanzó sal a la piel de su esposa para que jamás pudiese volver a colocársela. Al regresar de su cacería, la mujer del guerrero se puso la piel, pero la sal le causó tal dolor que ella terminó muriendo retorciéndose de agonía. Había nacido la Descarnada. Nunca más la volvieron a ver, pero desde su muerte fueron frecuentes las historias que hablaban de aterradores alaridos y lamentos que se oían cuando una mujer daba a luz, aunque esos alaridos y lamentos no provenían de la reciente madre sino del espíritu de la Descarnada, envidiosa de aquellas mujeres capaces de traer el hijo o la hija que ella nunca pudo engendrar y la leyenda no se conoció mucho porque la Descarnada azteca solo se manifestaba en los alrededores de donde había vivido. Aunque, hace no mucho tiempo, se dice que un grupo de hombres vio, antes solo se la había escuchado y, a la espantosa Descarnada en uno de los senderos que hay en las faldas del Popocatépetl. Versión ecuatoriana. La dama tapada. La versión ecuatoriana de la Descarnada tiene sus orígenes en el Guayaquil, puerto principal de Ecuador, del siglo XVIII.
Al igual que la versión salvadoreña, esta leyenda cuenta la historia de una mujer que primero se presenta como bella y seductora y después como una imagen de muerte y descomposición. La historia podría narrarse así. La dama tapada es una misteriosa y siniestra mujer que únicamente se aparece a hombres que caminan solos por las calles de la ciudad entre las 12 y las 4 de la madrugada. Nunca se supo a ciencia cierta su origen ni de dónde venía, lo único que es una realidad es que aparece a pocos metros y de forma casual frente a los hombres que prendados de su belleza comienzan a seguirla. Era una mujer de esbelta figura y cautivadoras formas, de andar seductor y elegante, rodeada de un dulcísimo aroma que dejaba al paso y cubierta en el rostro por un velo que, pese al enigma que representaba, dejaba averiguar gran belleza y juventud tras las sedosas telas y ningún hombre sea joven o viejo se le resistía, todos se veían hipnotizados ante la intensa atracción que ejercía aquella mujer, empezando así a seguirla sin importar qué tan tímidos fuesen. Aunque resultaba desconcertante el que la distancia entre el hombre y la enigmática dama siempre se mantenía igual. Nadie se alejaba, por más cobarde que fuese, y nadie se le acercaba más allá de cierto punto y de esa forma la dama tapada los mantenía hipnotizados por su atracción, haciéndolos seguirla a lo largo de angostos callejones, girando a uno u a otro lado sin perderse, mostrando un conocimiento inusitado de la zona. La mujer parecía invitar a su perseguidor a que la siguiese con leves giros de cabeza y miradas fugaces, así como una risa juvenil. Tal era el estado de enamoramiento de los hombres que la seguían, que no parecían darse cuenta de que nadie más podía verla e incluso las personas que se cruzaban de frente con ella parecían ignorarla. Finalmente, tras mucho andar la dama se detenía y le decía al caballero, ya me ve usted cómo soy y ahora, si quiere seguirme, siga ahí. Entonces se quitaba el velo y por 1 o 2 segundos, el rostro de la mujer mostraba una deslumbrante belleza griega. Finas y delicadas facciones, piel fresca y sonrosada, ojos de cautivadora hermosura y labios de ardiente sensualidad. Pero, tras la breve visión, las sombras oscurecían aquel rostro y la mano de la muerte caía sobre ella, como en acelerada descomposición, reemplazando a la belleza y a la juventud por una horrenda calavera de la que emanaba un hedor intolerablemente nauseabundo y entonces el hombre quedaba paralizado por el espanto, todo tembloroso y con la frente y las manos bañadas por gotas de un sudor frío como la muerte y según cuentan quienes lograban verla desaparecer, la dama se desvanecía al llegar a la vieja casa abandonada de don Javier Matute. Como antes se dijo, el origen concreto de la dama tapada está en el misterio, aunque dentro de la tradición oral se afirma que ella es el alma en pena de quien en vida fue una hermosa mujer que abusó de sus atributos en el comercio de la carne.